Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a proseguir con la parte de herencia no clara. Conceptos importantes que tenemos que entender con relación a la herencia mitocondrial son el término de homoplasmia y heteroplasmia. ¿Qué significa homoplasmia? Pues, como les he dicho siempre, la etimología nos ayuda mucho a entender los conceptos. Homo es igual, hetero es diferente. Entonces, la homoplasmia nos dice que una célula, el genoma mitocondrial que tiene, que son varias mitocondrias y cada una de las mitocondrias tiene varios cromosomas circulares, es que todos son idénticos, que tienen la misma información genética. Y en la heteroplasmia vamos a tener una combinación de mitocondrias con la variante normal, o sea que la secuencia mitocondrial del genoma mitocondrial esté normal, pero también va a estar en combinación con secuencias del genoma mitocondrial con mutaciones. Y el problema que hay aquí es que dependiendo de la cantidad de mitocondrias que estén mutadas y la cantidad de mitocondrias que estén sanas, vamos a tener o no la enfermedad, que este es otro concepto que podemos entender que se llama el efecto umbral. En esta imagen vemos, por ejemplo, están representadas las mitocondrias mutantes o las mitocondrias que tienen secuencias del genoma mitocondrial mutado en color azul y las mitocondrias normales en color blanco. Pues en el extremo izquierdo, pues vamos a ver que prácticamente no existe secuencia mitocondrial sana. Y en el extremo derecho tenemos todo lo contrario, prácticamente no existe genoma mitocondrial mutado. Entonces, esto es como un espectro de en qué punto vamos a ver las manifestaciones clínicas. Se tiene que pasar del 50% de las mitocondrias mutadas para pasar al umbral de la expresión fenotípica de la enfermedad. Entonces, hasta cierto punto, todos podemos tener una combinación o un porcentaje de mitocondrias con genoma mitocondrial mutado sin que presentemos enfermedad, porque al final es muy baja la proporción y no va a haber una expresión fenotípica. La transmisión del DNA mitocondrial es exclusivamente materna, esto ya lo mencioné. Otro punto importante a discutir en los casos que hay heteroplasmia es el efecto de cuello botella. La definición, si la leemos aquí, como viene escrita, es un poquito difícil de comprender, pero esto es lo que nos hace tan impredecible la recurrencia. Por eso estamos hablando de que es una enfermedad monogénica con herencia no clásica, porque en la herencia clásica, como ya vimos, autosómica dominante o autosómica recesiva, nosotros podemos brindarle al paciente el riesgo de recurrencia del 50%, del 25%, etcétera, dependiendo del caso. Pero por el efecto cuello botella, es muy difícil que podamos especificarle a alguien el riesgo de volver a tener un hijo con una enfermedad mitocondrial, que es el efecto de cuello de botella. Puede existir una célula germinal primordial que vemos aquí representada. De esta célula germinal primordial se va a dividir. Entonces, esta célula, todas las mitocondrias que vemos en color rojo son mitocondrias mutadas, que si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mitocondrias no mutadas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces tenemos el doble de mitocondrias sanas que mutadas. Pero ¿qué ocurre en el proceso de gametogénesis? Va a ocurrir un proceso de meiosis
en el que se va a separar también las mitocondrias en la separación del citoplasma. Entonces, esto es lo que se conoce como efecto de cuello de botella. Puede llegar a un extremo tal como el que vemos en la parte superior, en el que el porcentaje de mitocondrias mutadas sea mucho mayor al de mitocondrias sanas, o que el porcentaje de mitocondrias sanas sea mucho mayor al de mitocondrias mutadas. En este caso, tendríamos una descendencia afectada y en este caso, lo más seguro es que sería una descendencia sana. Otra característica importante del DNA mitocondrial es que tiene una tasa de mutación alta. Esto es por varias razones. Por el ambiente en el que se encuentra, induce a inestabilidad, ya que hay muchas especies reactivas de oxígeno. También hay una alta tasa de replicación y por cada replicación tenemos más probabilidades de que haya un error de la polimerasa. Y también al tener menos regiones no codificantes, es menos probable que si existe un cambio en un nucleótido caiga en una región no codificante y que sea de cierta forma inocuo, ¿no? Porque pues casi el 100% es codificante, entonces un cambio que exista va a afectar una región codificante, por lo que va a haber una expresión fenotípica. Existen diferentes enfermedades mitocondriales que pues lo principal es conocer si son por mutaciones en el ADN nuclear que afecte la cadena respiratoria, va a ser una enfermedad mitocondrial, pero esta sí puede ser monogénica con herencia clásica, pero cuando es por mutaciones en el genoma mitocondrial es monogénica con herencia no clásica. Aquí tenemos un listado de las diferentes enfermedades mitocondriales. Un ejemplo porque no son todas. Los sistemas que se van a afectar principalmente son aquellos que tienen un alto contenido de mitocondrias, que son el sistema nervioso central y los músculos. Es muy común que estos pacientes puedan tener encefalopatías, problemas de tipo cognitivo en algunos casos y musculares como debilidad muscular crónica, progresiva, oftalmoplegia, ptosis palpebral, etc. Pero en realidad podemos tener manifestaciones tanto neurológicas, oftalmológicas, cardiovasculares, respiratorias, musculares, hepáticas, renales, hematológicas, endocrinológicas, de todo tipo. Otra clasificación es aquellas en las que son sindrómicas o no sindrómicas, y pues lo que ya les comenté, que si es por mutaciones en el DNA nuclear o mutaciones en el DNA mitocondrial. En el caso de las mutaciones en el DNA mitocondrial puede ser por una heteroplasmia materna o puede ser por una mutación espontánea a nivel de la gametogénesis o del embrión en etapas muy tempranas. Esta es otra imagen donde nos explica el nombre del síndrome, el complejo que afecta y aquí viene en la parte de arriba los genes, si son por errores en genes codificados por el DNA mitocondrial o por el DNA nuclear. Otros ejemplos. Y aquí vemos también, por ejemplo, las principales mutaciones que hay. Esta es nomenclatura de mutación que sí lo alcanzamos a ver en clase y que puede ocasionar sordera. Estas son también siglas de otras enfermedades mitocondriales y exactamente en qué parte del genoma mitocondrial está afectado. Y esta es una lesión grande del genoma mitocondrial que involucra todo este segmento que nos puede ocasionar de los más comunes el síndrome de Kearns-Sayre, que es este que está abreviado como KSS. ¿Cómo vamos a ver el árbol genealógico de una mitocondriopatía?
La clave para identificar un árbol genealógico por una mitocondriopatía es que hay transmisión, que la transmisión siempre viene de una mujer. Puede afectar a hombres y mujeres por igual, pero nunca va a haber una transmisión por rama paterna. Siempre va a ser por rama materna, porque como ya mencioné, los hombres no heredan a sus hijos sus mitocondrias o su genoma